Volvimos y hace tiempo que no teníamos una comunicación y un informe sobre la actualidad del Medio Oriente, así que supongo que hay mucho para contar y el especialista en el tema, nuestro especialista, es Patricio Olivera Abdala y está ya conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien por acá y contenta de conversar con vos y que nos cuentes todo lo que sabes sobre la actualidad en Medio Oriente. Lo mismo digo. Bueno, a ver por dónde arrancamos. Hace un tiempito que no habíamos hablado, pero bueno, no sé si se acuerdan, hace unos días, una semana más o menos, se cumplieron los 20 años de lo que fueron los atentados a las Torres Gemelas y en general a lo que fue este ataque hacia los Estados Unidos, ¿no? Hacia la seguridad de los Estados Unidos, que todo esto desencadenó después en una guerra contra el terrorismo en lo que fue Medio Oriente y sus cercanías, ¿no? Lo que es Afganistán, lo que fue Irak, bueno, y todo lo que eso fue conllevando a raíz de estos ataques. Sí. Y paradójicamente, 20 años después nos vuelve a traer, nos vuelve a acercar hacia Afganistán con lo que sucedió en Afganistán, ¿no? El retiro de las fuerzas de los Estados Unidos hace casi un poco menos de un mes, y lo que todo el mundo fue viendo que en realidad ya pasaba en Afganistán, pero que se vuelve a recrudecer con la toma del poder de los talibanes. De repente el mundo hizo foco en Afganistán, en la toma del poder, y después, al parecer, todos nos olvidamos y enfocamos hacia otros lados o nos olvidamos de lo que pasa en Afganistán. Les cuento que en Afganistán sigue avanzando el poder talibán sobre todas las ciudades. Hubo una pequeña resistencia en lo que era la resistencia del norte en Afganistán, que fue derrotada porque hay que contarle a la audiencia que desde el lado de China, desde el lado de Pakistán, misteriosamente apareció el armamento que logró que el poder talibán pueda avanzar sobre todas las ciudades. Hoy el poder talibán tiene mucho armamento, está mucho más preparado que hace 20 años atrás, pero que hay que decir la realidad, no es un ejército que pueda enfrentarse a naciones como los Estados Unidos, Claro. Pero bueno, que poco a poco va tomando el poder y va haciendo regir su ley extrema, esta ley extremista que tienen los talibanes sobre toda la población, sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Que las mujeres se han visto mayormente vulneradas, obviamente, en esta situación y que va a empeorar a medida que pase el tiempo. Por otra parte, obviamente, esto es un juego de alguna forma, paradójicamente para decirlo, en ese sentido, de las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos se retiró, pero ahora China está ingresando en lo que es Afganistán para ayudar al gobierno talibán, y ha dicho, al igual que Pakistán, que no ven con malos ojos de que el nuevo gobierno talibán sea como más tranquilo y más pacífico. No es eso lo que pasa, pero bueno. Esta es la situación que hoy está rigiendo en ese lugar. Y si lo enganchamos con lo que pasó el 11 de septiembre, justamente pareció como que todas las fichas se alinearan para que el 11 de septiembre se hiciera un gran acto en conmemoración de lo que pasó y a su vez de que las tropas de Estados Unidos hayan vuelto, pero a su vez la gente de Estados Unidos no estaba muy contenta porque 20 años pasaron. ¿Para qué? ¿Qué se hizo? O sea, Claro. ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue la respuesta ante lo que fue el terrorismo? Parece ser que los norteamericanos no están muy contentos ni con Biden ni con lo que se hizo durante estos 20 años y que muchos también hacen memoria de lo que pasó en Irak cuando dijeron que habían armas de destrucción masiva y no se encontró absolutamente nada en ese país. Entonces como que ven los norteamericanos que esto ha sido en vano y que nada más fue de alguna forma juego de fichas para moverse dentro de lo que es la geopolítica de Estados Unidos en esa región, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando? Un poquitito, porque justo dijiste, no es así esto de esta forma de gobierno que se estaba hablando, que podía ser un poco más calmada, se puede decir, pero en realidad después no terminamos de saber concretamente qué es lo que está pasando, si de verdad es así, si se va a intensificar con el tiempo, cómo funciona.
Bueno, ya con el hecho de que un grupo armado tome el Sí, poder, claro, claro. haya hasta cambiado la bandera de Afganistán por esa bandera negra que alguna vez se vio mucho tiempo y que, bueno, ya nos está indicando de qué manera vienen a gobernar los talibanes, de qué manera vuelven, digamos, de alguna forma están como volviendo nuevamente a tomar el poder en ese país. Y obviamente en las calles se ven todos los talibanes armados, de alguna forma asediando a la población. Convengamos que durante estos 20 años que hubo elecciones libres para la gente del pueblo afgano, las mujeres pudieron estamos diciendo algo que parece obvio para nosotros acá, ¿no? Pero las mujeres podían ir a estudiar a una universidad, podían pasear sin tener que estar tapadas la cara ni en algunas partes de su cuerpo, pero hoy en día volvió todo ese extremismo nuevamente a Afganistán. Lo que se puede ver y lo que se puede esperar en este tiempo es que el régimen talibán como que apriete de nuevo el gatillo sobre estas leyes que ellos tienen, pero va a ser algo más interno. No creo, y yo pienso que no va a ser algo que pueda llegar a producirse en otros países, ni que puedan llegar a atacar a otros países. La verdad que no, eso no está ni en la cabeza de nadie. Me parece que el terrorismo va a ser interno dentro del mismo país, ¿no? Y también se ha advertido que nadie va a tolerar de que se pudiera refugiar a grupos terroristas o grupos de estos armados que hemos visto durante este tiempo. Sí. Y que esa sí es una preocupación, ¿no? Porque Afganistán es un territorio muy amplio y que no hay control sobre todo ese territorio y tienen fronteras muy permeables hacia cualquier lado que miremos. ¿Y qué más nos puedes contar, Pato? ¿Te quedó algo ahí pendiente? Sí, nos pasamos un poquito más para este lado dentro de lo que es Medio Oriente y vamos al Líbano, donde se formó un nuevo gobierno. ¿Sí? Uh-huh. El Líbano, en toda la crisis que está viviendo hace un tiempito, hay que recordarle a la audiencia que el Líbano está viviendo una de las crisis económicas más grandes de la historia, no solo a nivel de país de ellos, ¿no? Sino que a nivel mundial. Claro. Una crisis financiera que estamos hablando de números, pero tremendos. Y podemos hasta decir que es mucho más grande que la crisis económica de Argentina, o sea, en comparaciones. La moneda devaluó más de un 100% en este último tiempo. Hubo una crisis también de combustibles. No se podía formar gobierno. Allá en el Líbano lo que tienen es un sistema donde primero se elige al presidente y el presidente luego se junta para formar al gobierno, en este caso lo que sería como el Congreso nuestro acá, uh-huh. Y estuvo mucho tiempo sin poder formarlo. Hay muchas facciones, obviamente son todas a nivel religiosas, y se tienen que poner todos de acuerdo para poder formar el gobierno. Bueno, se formó en estos días un nuevo gobierno con la cara de Najib Mikati, que es un musulmán, que va a ser el primer ministro del país y que, bueno, van a intentar como encauzar un poco este rumbo del barco fenicio, de alguna forma para llamarlo, que está bastante golpeado, la situación social es muy difícil, no hay trabajo, no hay combustibles, la moneda está devaluada, o sea, se está viendo mucha miseria, mucha hambre en las calles del Líbano y eso es algo que no se veía y no se vio nunca, ni siquiera tal vez en la guerra civil del Líbano. Terrible, Pato. Bueno, veremos cómo sigue avanzando esto. ¿Tenés alguna cosita chiquitita más antes de despedirte o estamos completos, por lo menos por el momento y por esta semana? No, estamos bien. También decirle a la audiencia que, bueno, la vacunación parece ser algo que no existiera en Medio Oriente, pero ajá, el único país que sigue vacunando es Israel, uh-huh. Que, bueno, van por la tercera dosis y tuvieron muchísimos casos de la variante Delta en Israel, que ahora más o menos está un poco controlado, pero bueno, vamos a ver cómo los agarra al invierno en toda aquella región. Sobre todo en países que no han podido vacunar mucho, ¿no? Pero bueno, eso es más que nada para cerrar. Gran síntesis de este tiempo que estuvimos sin conversar, Patricio, acá en el Noti. Sin embargo, por supuesto, te seguimos esperando y acá en el Noti para volver a conversar cuando haya más novedades sobre Medio Oriente. Y vamos a ver si alguna vez van a ser un poquitito más felices, que lamentablemente siempre estamos hablando de algunas cosas que no nos alegran demasiado.
Bueno, les prometo que para las próximas notas vamos a contar no es tu culpa de igual. Colores de Medio Oriente. Dale, perfecto. Pato, te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esa fue la actualidad del panorama actual en Medio Oriente de la mano de Patricio Olivera Abdala, que es nuestro especialista sobre el tema. Y ya estamos comunicados para hablar un poquito, salimos de un tema, entramos al otro acá en el Noti Así, y vamos a hablar sobre economía. Vamos a hablar con Alejandro Nava, le damos la bienvenida, y él nos va a hacer como una conexión entre lo que tiene que ver con las PASO. Sabemos que los momentos de elecciones acá en el país hacen que las cuestiones económicas también empiecen a moverse, y quién nos va a explicar cómo se mueven y por qué sucede de esta manera es Alejandro Nava. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo grande a la audiencia del Noti y a la conductora Vicky Duclos-Iwet. La verdad es que la semana pasada, cuando terminamos la columna, dijimos, bueno, la semana que viene, ¿qué tal si hacemos un repaso económico o de la economía, un diagnóstico post-paso o post-elecciones? Pero nunca imaginamos que la situación iba a ser tan influyente en la economía. La realidad es que las elecciones vinieron a dar vuelta todo. Y, a ver, si hay un cargo dentro del gobierno de la República Argentina que es hiper importante, uno puede no saber quién es el ministro del Interior o el de Defensa, ¿sí? Pero seguramente de cada gobierno uno recuerda quién era el ministro de Economía. Bueno, semana complicada para el ministro de Economía porque fue el blanco de todas las miradas, conocido el resultado de las PASO, y fundamentalmente se desató una crisis política en torno a su figura que sin duda condicionó lo que fue en el día de ayer la presentación del presupuesto para el año 2022, en donde el gobierno, ¿por qué es importante el presupuesto? Porque un poco define lo que va a pasar en la economía del país y un poco muestra cuál es la visión del ministro de Economía para el año que viene. Claro. Y ahí nos podemos nosotros fijar en dos o tres temas importantes. Por un lado, el RIPTE, que nos indica el nivel de salarios. Por otro lado, la inflación y el tipo de cambio. ¿Sí? Okay. Todos estos componentes nos van a indicar cómo nos va a ir en nuestro bolsillo o en nuestra economía doméstica el año que viene. Con respecto al RIPTE, lo que podemos decir es que la proyección del gobierno es que los salarios estén en torno a un 38% de aumento o de variación, ¿sí? Okay. Y respecto de la inflación y el tipo de cambio, que están muy relacionados un aspecto con el otro, lo que el gobierno prevé es una devaluación de en torno al 30%, 33%. Es decir, el dólar a diciembre del 2022 estaría en alrededor de 130 pesos. Cuando hoy está en torno a los 100 pesos. Sí. ¿Sí? Es aproximadamente un 33% de devaluación. Es decir, ¿qué nos muestra esto? La pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda respecto de las monedas del mundo, claro, o respecto del dólar más concretamente. Es decir, nuestra moneda va a valer en diciembre del 2022, o sea, de aquí a un año y moneditas, un 33% menos. Uh-huh. Y seguramente esto va a influir en el nivel general de precios. Por eso es que la inflación va a estar también en torno al 35, 30, 33%, 35%. Esto es algo que, si ustedes recuerdan cuando comentamos aquella medida de las 36 cuotas de la hora 36, sí, nosotros veíamos en las tasas de interés que estaban financiando esas compras una
unas tasas en torno al 30%, es decir, una predicción de inflación del 30%, muy por encima de la que se tuvo para este año 2021 en el presupuesto el año pasado. Okay. ¿Qué expresa esto? Bueno, sí. Expresa que si los salarios van a crecer un 38%, casi un 40%, y la inflación va a estar en torno al 33%, los salarios le habrán ganado a la inflación un 4%, entre un 4 y un 5%. Eso es lo que el Estado prevé en promedio que vamos a ganar nosotros en poder adquisitivo. A la luz de los resultados de las últimas elecciones, esto parecería muy exiguo. Y seguramente esto va a desatar grandes conflictos políticos como los que estuvimos viendo esta semana, en donde realmente se va a estresar al Ministerio de Economía y al gobierno en su conjunto, ¿no? Hay algo que te quería preguntar sobre esto que tiene que ver con que se había hablado de que, bueno, Martín Guzmán tenía como una participación muy importante en lo que tenía que ver con la reestructuración de la deuda y demás, como su área de especialidad, se puede decir, y que, bueno, ahora también había que pensar de cara a un fin de pandemia en lo que tiene que ver con la economía más interna, y que había como una puja y una discusión en eso, y que en esta presentación de lo que es el presupuesto no se habló de justamente lo que tiene que ver con la deuda y demás. ¿Esto cómo funciona? ¿Esto es así? ¿No es así? Mira, los pergaminos de Martín Guzmán, que es un profesional muy joven, hablan de un profesional que se relacionó mucho con un gran economista mundial, a nivel mundial, que es Roger Stiglitz. Stiglitz es un ex miembro del Fondo Monetario Internacional, un economista que formó parte del Fondo Monetario Internacional y que conoce muy desde adentro al fondo, y por eso es muy crítico ahora que está fuera del fondo. Realmente Stiglitz ataca al Fondo Monetario Internacional en sus políticas y en su concepción de la economía, y para nosotros, desde Argentina, esto es muy positivo, digamos, que Guzmán provenga de ese palo, por así decirlo, sí, es algo muy auspicioso para el país en cuanto a las negociaciones que el país puede entablar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, una cosa es la economía de un país en su relación con el mundo, y otra cosa es la economía interna del país. Es decir, ¿cómo vas a pagar la deuda del fondo? ¿A costa de qué? Claro. ¿De tarifas? ¿De aumentar las tarifas? ¿De que la gente pague ese plus de tarifas? La inflación, el tipo de cambio, la devaluación, ¿cómo va a afectar todo eso al ciudadano de a pie para tener una mejor relación en los términos de intercambio con el mundo y sin dudas con la deuda? Bueno, esa es la función del ministro de Economía, ¿no? Congeniar que la balanza de pagos y la relación externa de un país no afecte a la economía interna. Y ahí es en donde están centradas las mayores críticas a Guzmán, ¿no? Claro. Es como que está priorizando mucho el mejorar las condiciones de pago y los términos de intercambio de Argentina hacia el exterior, a costa de un sacrificio por parte de quienes viven en Argentina. Claro. Y eso uno debería pensar que debe hacerse en forma segmentada. Es decir, hoy escuchaba a alguien que comentaba, ¿no? Un gobierno o un Estado que se dice progresista debería tener políticas segmentadas. No es lo mismo aumentar la tarifa para todo el mundo por igual, un 20%, que tener una consideración con aquellos que tienen menores ingresos. Claro. Y quizás subsidiarles a ellos el aumento de la tarifa, porque ya le estás quitando un 30% del poder adquisitivo con la devaluación de tu moneda. Claro.
si además de eso los vas a obligar a pagar mayores tarifas de los servicios que consumen, bueno, o aumentarle los salarios, pero tampoco lo estás haciendo, entonces dale alguna soga para no ahorcarlos. Claro. Y por otro lado, fijarse cuáles son los sectores que más han ganado en la economía en estos tiempos y pedirles a ellos un sacrificio mayor. Y ahí volvemos siempre a los mismos lugares, digamos. Sí. El mercado financiero es uno de los que ha ganado en los últimos 10 o 20 años fortunas desde la devaluación. Desde el 2001 a esta parte, el mercado financiero, los bancos propiamente dichos, son quienes han sido los grandes ganadores de estas 2 décadas. Bueno, ver allí cómo se puede ajustar la tuerca y también en aquellos sectores que son los generadores de ingresos o divisas. Pero ahí tenés grandes concentraciones. Estamos hablando del campo, fundamentalmente, sí, y de las grandes corporaciones que desde el extranjero vienen a vender productos agropecuarios al mundo de Argentina. Ale, nos hemos quedado sin tiempo en este noti, pero me parece, tengo la sensación de que va a haber mucha tela para cortar en los próximos días. Sí. Así que en las próximas horas, creo. Sí. Creo que en las próximas horas vamos quizás a tener en este momento grandes novedades. Exactamente, sí. Exactamente, así que bueno, claramente vamos a da para charlar. Continuarlo, Por para supuesto. continuarlo. Continuémoslo entonces, continuémoslo la semana próxima, nos volvemos a encontrar acá en el Noti, ¿te parece, Ale? Sí, sin lugar a dudas. Perfecto. Un saludo enorme a la oyentada del Noticero. Claro que sí. A Diego González en su día. Es verdad, feliz día para usted también. No, ya dije que esos eran otros tiempos. Y a mi querido Nahuel, que me tiene mucha paciencia. No, por favor, es un crack, Nahuel, sí. Te mando un abrazo, Ale. Un abrazo. Y nosotros acá nos estamos despidiendo en segunditos, porque la verdad que el Noti estuvo cargadísimo. Gracias, Nahue, Kevin, Diego, por dejarnos su super flash, todo armadito. Y a todas las personas que participaron de la jornada del día de hoy. Mi nombre es Vicky y espero que la semana que viene se vuelvan a encontrar con Diego González. Pero lo que es seguro es que va a haber más Noti. Nosotros nos vamos con un último flash, música y hasta la semana próxima. Presupuesto sin pago. El gobierno envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2022. El mismo no incluye pagar $20.000 millones al Fondo Monetario Internacional. Torres en los barrios. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmó convenios con empresas para construir 16 edificios que exceden la altura permitida de 72 metros. El plenario se realiza este viernes en la legislatura porteña. Otra de Bolsonaro. Nueva York decretó la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19, aunque la ONU permitió la presencia del presidente brasileño en la Asamblea General. No podemos decirle que si no está vacunado no podrá entrar, expresó el secretario general. Sigue Serbia. La selección argentina de futsal juega este viernes a las 14 horas ante Serbia por la zona de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Lituania. En el debut, Argentina derrotó 11-0 a Estados Unidos. Selección monumental. Argentina jugará sus 2 próximos partidos de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Perú en el estadio de River Plate. En la siguiente fecha, como local, jugará en el Bicentenario de San Juan.